Hace 2 meses comenzamos con este nuevo proyecto de iglesia, con esta nueva visión, con esta nueva forma de trabajar. Y desde entonces, bueno, pues estamos implementando cosas. Entonces para mí es un orgullo ver cómo el grupo de servicio pues está comenzando, ya hay algunos proyectos. La gente está haciendo suya la iglesia en el sentido de nosotros creemos mucho que si Dios pone algo en tu corazón, dale. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de todos los que la conforman. Y durante estos meses hemos estado haciendo algunas predicaciones un poco más para conectar con cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y la semana pasada dijimos que íbamos a hacer un enfoque un poquito mayor en la visión de la iglesia. Y esta predicación va a ser un poco, primero, qué somos como iglesia, y luego vamos a terminar con una reflexión. Es una predicación un poco rara en ese sentido, pero creemos que era necesaria. Entonces, durante los próximos 2 domingos, o sea, este y 2 más, van a ser predicaciones en este sentido de quiénes somos como iglesia, qué es lo que queremos, qué es lo que creemos, y al final vamos a terminar con una pequeña reflexión para poner un poco en práctica lo que hablemos hoy. ¿Quiénes somos como iglesia Atelier? Bien, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Alguien recuerda cuál es la visión de la iglesia? Si nadie se acuerda, no pasa nada. Vale. La semana que viene la voy a preguntar y espero que ahí sí ya se acuerde gente, ¿vale? La visión de la iglesia es ser puentes para que las personas puedan restaurar su relación con Dios, con el mundo y consigo mismas. Algo que Dios puso en nuestro corazón, tanto Sofi como mío, es necesitamos ser una iglesia que traiga restauración. Y ojo, no tampoco nos podemos creer ni el centro ni el ombligo del mundo. La iglesia está hecha para traer restauración. Ese es el corazón de la iglesia. Y cuando Jesús habla de que su reino se hace presente y se relaciona todo esto con el pueblo de Dios, es traer restauración. Es volver a conectar con el Padre, volver a conectar con nosotros, con quienes somos. Y nuestra visión es sencilla, es simplemente lo que creemos que debería ser una iglesia. Ser un puente que restaure nuestra relación con nuestro Creador, nuestra relación con el mundo, que también se rompió en la caída de Adán y Eva, y nuestra relación con nosotros mismos. Pues, y lo hablábamos hace unas semanas cuando predicamos sobre el pecado, cuando nosotros pecamos se rompe nuestra imagen, nuestra relación con Dios y nuestra imago Dei, que somos espejos, somos reflejos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todo eso lo rompemos con la caída. Entonces creemos que todo esto se puede ir restaurando. Creemos que la iglesia tiene que ser este puente. Entonces, ¿cuál es la manera de alcanzar nuestra visión? Cuando Jesús viene, elige a 12 personas súper diferentes, y de verdad que creo que a veces no somos conscientes de qué tan diferentes eran estas personas. Si lo pusiéramos como en contexto de hoy, los discípulos de Jesús, bueno, ahí en ese sentido recomiendo la serie de Chosen, creo que muestran como muy bien estas tensiones que tienen los discípulos porque son de contextos muy diferentes todos ellos, pero es el típico ejemplo, es como si tuviéramos gente de extrema derecha, de extrema izquierda, como gente muy conservador, como gente muy liberal, todos juntos, y daba igual cuáles eran sus contextos, porque cuando todos se acercan al maestro, todos se vuelven discípulos. Igual, recapitulo, hace unas semanas estábamos hablando de qué implica el discipulado, ¿no? De ser imitadores del maestro. Si el maestro se sienta de determinada forma, el discípulo se sienta de la misma manera. Si el maestro usa una muletilla, el discípulo usa la misma muletilla. Así era el discipulado en los tiempos de Jesús. Entonces, estos 12 discípulos de contextos totalmente diferentes se empiezan a volver imitadores del maestro. Y a su vez, estos discípulos tienen más discípulos que tienen más discípulos hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con el discipulado? Quiero abordar esto de manera muy sencilla, pero creo que a veces en la iglesia miramos el discipulado de esta manera.
Parece ser que Jesús es nuestro modelo, eso está claro, y es el pastor quien tiene que volverse discípulo, imitador de Jesús, y luego la iglesia tiene que volverse imitador y discípulos del pastor. Y no me malentendáis, o sea, esto tiene sentido en cierto nivel, pero creo que nosotros como iglesia tenemos que reconocer primero que el pastorado, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, tiene una función clave y fundamental en las comunidades de fe. La realidad es que como iglesia, todos y cada uno de nosotros, escúchame bien, todos y cada uno de nosotros somos discípulos. Yo soy discípulo y tú eres discípulo. Eso significa que tu responsabilidad particular, estés en esta comunidad o no, si tú crees que Jesús murió y resucitó y lo consideras tu Señor y Salvador, tú tienes que mirar a Jesús como tu maestro y tú tienes que volverte un imitador de Jesús. Punto. Si tú no vives esa vida, posiblemente tú no estás viviendo la vida cristiana. Y lo que acabo de decir es muy duro. Y soy consciente. Pero de nuevo, si conoces a Jesús, pero no eres un imitador de Jesús, no eres discípulo de Jesús, no estás viviendo el cristianismo. Estás viviendo otra cosa, pero no el cristianismo. Entonces, si todos nosotros somos discípulos de Jesús, todos, yo tengo que aprender de todos vosotros. Porque cada uno de nosotros vive un contexto, unas vivencias, unas determinadas historias que te marcan y hacen que crezcas en un área de tu vida particular en la que yo no he crecido. Yo he crecido en áreas que vosotros no habéis crecido y vosotros habéis crecido en áreas que yo no he crecido. Por lógica. Entonces, en vez de suponer que el pastor tiene que saberlo todo y que el pastor que todo lo sabe se lo enseña todo a la iglesia, tiene muchísimo más sentido que como iglesia, como comunidad de discípulos, todos miremos a Jesús y todos aprendamos de todos. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Nosotros como iglesia creemos que este es el modelo. Yo tengo que aprender de todos. Y esto Jesús lo lleva a tal nivel que a sus propios discípulos les dice, veis a estos niños, pues tenéis que aprender de estos niños. Entonces mi meta como pastor es aprender de Marco, que está ahí jugando, y que Marco, con sus 3 años creo que tiene, me enseña cómo ser un mejor discípulo de Jesús. Marco en nuestra comunidad tiene un rol fundamental. Y no lo digo en broma. El rol de Marco en esta comunidad es súper importante. De verdad, oramos y deseamos que haya más niños en la iglesia, porque de ellos aprendemos cómo ser mejores discípulos de Jesús. Entonces, si yo, pastor, graduado en teología, yo tengo mucho que aprender de Marco. Tengo muchísimo que aprender de Marco. Y pongo Marco porque Marco no tienes ni idea de qué está haciendo y se la pasa jugando y eso es genial. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender de Marco y Marco tiene que aprender de todos nosotros. Eso es mucho peso, eso es mucha responsabilidad, pero esa es la meta. Esa es la meta, que tú puedas mirar a Marco y decir, Marco tiene algo que aprender de mí. Pero igual que Marco tiene que aprender algo de mí, Aarón tiene que aprender algo de mí. Y 100%, y no lo digo en broma, 100%. El otro día me dijeron que lo repito mucho. Yo tengo que aprender algo de vosotros. No me cabe ninguna duda y créeme que quiero aprenderlo. Y eso, el que yo quiera aprender algo de vosotros, requiere un ejercicio de humildad de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad de reconocer que todos tenemos que aprender de todos. Repito, ejercicio de humildad. Y algo que es muy difícil en la iglesia es ser humildes. ¿Por qué? Porque yo, de este tonto, no tengo nada que aprender. Palabras duras, pero las escuchamos constantemente. ¿Es verdad? No somos santos, pero aún no somos perfectos. Y yo creo que los discípulos de Jesús se sentían igual. De este que es más así de izquierda, este celote, de este tonto no tengo nada que aprender. Pero sí, tenían mucho que aprender. Tenían mucho que aprender. Y a día de hoy es igual. Y te animo a que visualices en un momento en tu cabeza
a la persona que peor te cae de esta comunidad, que seguro que hay alguien, todos tenemos a alguien, ¿vale? Y también puedes pensar de otras comunidades, ¿vale? Pero vamos a meter el dedo en la llaga. Piensa en la peor persona de esta comunidad que dices, no lo aguanto, es insoportable. Tienes algo que aprender de esa persona. De verdad que sí. Y yo te animaría a que después de esta predicación ores, pases un momento orando y digas, Señor, ¿qué tengo que aprender de esta persona? ¿Cómo me puedo acercar a esta persona? ¿Cómo puedo ver reflejado a tu persona? A ti, Jesús, a través de este compañero, de este hermano. Bien, con respecto al discipulado, no supe cómo ilustrarlo de otra manera, pero el discipulado dura toda la vida, ¿vale? No hay un momento donde creo que ningún cristiano pueda decir, me he graduado, ya soy como el maestro. No, pero la Biblia nos dice que vamos creciendo y vamos pareciéndonos cada vez más a la estatura del varón perfecto, de Jesús. Entonces, toda la vida desde que conocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entramos en este caminar del discipulado hasta que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y nosotros como iglesia creemos que una vía eficaz para el discipulado es la doctrina, la liturgia y la contemplación. Y estas tres palabras suelen provocar mucho, sobre todo en la iglesia evangélica, como un recelo, porque son como palabras muy católicas romanas, pero nos equivocamos, no son palabras muy católicas romanas, son palabras cristianas, ¿vale? Y nosotros somos cristianos. ¿Y qué quiero decir con estas tres palabras? Y las tres predicaciones, la de hoy y las dos siguientes, van a ir enfocadas en estas palabras. Pero con doctrina no me refiero a doctrina en el sentido plenamente teológico. Con doctrina me refiero a la enseñanza. ¿Vale? La enseñanza. Entonces, ¿cómo crecemos en el discipulado? A través de la enseñanza teológica, bíblica, vivencial. La liturgia, por liturgia, no nos referimos al rito del culto. Por liturgia nos referimos a los ritos de nuestra vida. Eso es lo que significa liturgia. No es lo que significa literalmente, pero cuando hablamos de liturgia es este rito que yo vivo tanto en la iglesia como en mi vida. Si tú tienes la costumbre de todas las mañanas, nada más al despertar, orar, esa es la liturgia de tu vida. Si tú tienes la costumbre de nada más despertarte, mirar el móvil, esa es la liturgia de tu vida. Es tu rito, es tu forma de vivir. Entonces creemos que hay una liturgia de la vida que puede ser enfocada en Cristo Jesús. Todo tiene que ser cristocéntrico. La doctrina tiene que ser cristocéntrica. La liturgia tiene que ser cristocéntrica. La liturgia de tu vida tiene que ser cristocéntrica. Y por último, contemplación. Y va esto también lo que hablamos hace un par de semanas. Por contemplación no me refiero a ser místicos, que también estaría bien, sino en este sentido que explicaba. Contemplación, el significado de contemplación es cuando en un templo pagano, ¿vale? En la antigua Grecia, había un lugar que se llamaba el Contemplum, y ahí iba el sacerdote y miraba las señales que su Dios le daba para interpretar las estrellas, las aves, lo que fuera, el viento, y eso interpretaba las señales que hablaban del porvenir. Entonces, en ese sentido, adquirimos contemplación en el sentido de tenemos que ponernos cara a cara frente a Dios y buscar las señales que Él tiene para nuestras vidas. Tenemos que buscar la guía del Señor y del Espíritu Santo. Tenemos que buscar respuestas para nuestras vidas, para las preguntas. Entonces, en este sentido, no me refiero a contemplación y, como veis, no he dicho tampoco nada raro. Las palabras son extrañas, pero creo que es importante que como cristianos recuperemos las palabras que siempre han sido nuestras. Entonces, mientras crecemos para parecernos a Jesús, mientras caminamos, acompañamos. En este sentido, nosotros visualizamos de nuevo el discipulado. Yo aún no me parezco a Jesús, estoy en proceso de parecerme a Jesús, pero en lo que me parezco a Jesús, puedo acompañar a cualquiera de vosotros, porque vosotros me vais a acompañar a mí en parecernos más a Jesús. Y eso es una comunidad de discípulos, eso es una comunidad de fe. Todos nos parecemos más a Jesús y todos nos retroalimentamos en cómo ser más como Jesús. Si visualizamos otro tipo de discipulado,
te aseguro que va a ser lento e ineficaz. Yo necesito aprender cómo Gunther está reflejando a Jesús, cómo Bethany está reflejando a Jesús, y cómo entre Bethany y Gunther puedo aprender a parecerme más a Jesús. Recuerdo, por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pablo tiene a Jesús como su maestro y dice, imitadme en lo que yo estoy haciendo bien. Pues esa es la meta de cada uno de nosotros. Que me digáis, Aarón, imítame a mí como yo imito a Jesucristo. ¿Y a quién o con quién tenemos que ser discípulos? Bueno, la respuesta es sencilla, con todos. Con mi amigo, con mi vecino, con mi familia, con mi compañero, etc. Como comunidad de fe, como comunidad de discípulos, todos nosotros nos retroalimentamos en esta comunidad. Pero el llamado que nos da Jesús es a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y a ser nuevos seguidores de Jesús. Entonces nuestro llamado es a ser nuevos discípulos. Y algo que me encanta y a veces nos cuesta mucho entender es que la vida tiene procesos y la obra primero es del Señor. Entonces, a lo mejor tienes un compañero de piso que no es cristiano, pero tú le estás siendo de testimonio constantemente. Tú estás reflejándole a tu compañero quién es Jesús. Y él a lo mejor empieza a adquirir cosas y él empieza en un camino de discipulado sin siquiera darse cuenta. La meta no es tener convertidos, la meta es hacer discípulos. Ese es nuestro llamado, a ser discípulos. Ahora bien, nuestra comunidad, Atelier, si bien queremos recibir a todos, porque queremos hacer nuevos discípulos y queremos que estos discípulos lleguen a la iglesia, debemos ser realistas. Ninguna iglesia es para todo el mundo. Y debemos preguntarnos lo siguiente. En Málaga, una de las comunidades y ciudades con más iglesias de España, ¿qué podemos hacer para cubrir las necesidades de la ciudad? ¿Qué quiero decir con esto? Y lo repito. Málaga es una de las ciudades con más iglesias en España. Y eso tiene como un equilibrio raro. Porque primero podríamos pensar, bueno, que en Málaga ya hay muchas iglesias. ¿Para qué otra iglesia? Es un pensamiento súper válido. Sin embargo, sí que te animo a que estudies un poco de la, creo que esta no es la palabra, demografía de España. No sé si esta es la palabra. Y la distribución. Resulta que España es uno de los sitios donde más heavy se ve este movimiento en todo el mundo, de que los pueblos están absolutamente abandonados y cada vez están más llenas las ciudades. Entonces, sí, Málaga está petado de iglesias, está lleno. Sin embargo, posiblemente haga más falta más iglesias en las grandes ciudades de lo que nos imaginamos. Entonces, no todas las iglesias son iguales, no todas las iglesias tienen que ser iguales. Voy a poner el ejemplo de Renacer, porque el pastor es amigo mío y no creo que haya ningún problema. Pero si nosotros vamos a hacer lo mismo que Renacer, pues ¿para qué somos Renacer 2.0? Para eso ya está Renacer. Nosotros somos Atelier. ¿Qué podemos ofrecer que otras iglesias no están ofreciendo? ¿Qué podemos ser que Málaga necesita y no está viendo? Si somos una iglesia que está en un lugar donde, aunque hay muchas iglesias, sigue habiendo mucha necesidad, ¿cómo vamos a alcanzar a las personas a las que otras iglesias no están llegando? Y a este punto me encanta llegar a contextualizar. En misiones, en misionología, se habla de la importancia de contextualizar el mensaje para pueblos no alcanzados y poder ver cómo Jesús y sus discípulos lo hacen. A lo largo de la Biblia vemos cómo el mensaje se contextualiza, ¿vale? ¿Qué es contextualizarlo? Traducirlo para que la gente lo entienda, ¿vale? A grandes rasgos. La pregunta es, en Málaga, ¿a qué grupo podemos llegar que tenga menos alcance? Es una buena pregunta y no sé si os la habíais hecho antes, pero de nuevo, Málaga hay mucha gente, hay muchas iglesias. ¿Qué vamos a hacer que nos diferencie? ¿A qué iglesias o a qué grupo podemos llegar nosotros que otras iglesias no están llegando? Y puedo poner el ejemplo porque también es amigo mío. Aquí en Málaga está la iglesia árabe, que está compuesta por gente ex musulmana. Dudo mucho que podamos ser una comunidad de ex musulmanes. Lo dudo mucho, por mucho que es necesario, lo dudo mucho, ¿vale? Porque nos faltaría contextualizarnos demasiado y no hablamos ese lenguaje. A lo mejor Bethany sí, pero el resto no. Entonces, no tiene sentido que como iglesia digamos, vamos a hacer una iglesia para ex musulmanes o vamos a hacer una iglesia de gitanos. ¿Por qué?
porque nos harían falta un montón de gitanos si quisiéramos ser una iglesia para los gitanos. Entonces, en uno de los grupos menos alcanzados en España y que vemos menos en las iglesias es gente joven entre 20 y 40 años con formación académica, de tendencia atea o agnóstica, con inclinación a la búsqueda espiritual y trascendental, progresista, crítica. Ese es uno de los grupos menos alcanzados en España y uno de los grupos que menos vemos en las iglesias. Y de verdad te animo a que si no lo crees, pues visites cualquier iglesia. Este grupo suele estar muy ausente en la iglesia. Sin embargo, mira qué curioso, somos una iglesia joven, con una media entre 20 y 40 años, con formación académica y tendencia... No, bro, tendencia... No tenemos tendencia. Somos súper centrales todos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y aquí lo voy a explicar un poco mejor. Como Iglesia Atelier queremos que todos lleguen a la iglesia. Pero cuando decimos todos, es también ese grupo de personas que no suele llegar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como iglesia, nuestra meta es traer a todo el mundo aquí. A todo el mundo. Pero curiosamente, esta gente es la que a grandes rasgos podemos ver menos en la iglesia, pero creo que nuestra comunidad de fe tiene o puede llegar a tener, más bien, puede llegar a tener la capacidad de traer este grupo de personas. Que personalmente para mí es una carga ver que este grupo de personas, y pongo palabras como muy genéricas, pero este grupo de personas no suele llegar a la iglesia. Y nuestras predicaciones, nuestra forma de evangelizar, no llegan a estas personas. Lucas confirma, no llegan. Entonces, y lo digo muy en serio. Mis padres son misioneros, he trabajado toda mi vida con misioneros. Entiendo la importancia de verdad de contextualizar el evangelio. Creo que podríamos hacer un esfuerzo más grande como iglesia de contextualizar el evangelio hacia las personas que no están llegando en Málaga. Y para llegar a estas personas hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Pero Jesús lo hizo, nosotros también deberíamos hacerlo. Por último, vamos rápido. Sumado a esto, la gran mayoría de nosotros, y esto me encanta, somos personas que han sufrido con la iglesia. Es una cosa que simplemente tenemos. Y sin duda, nuestro corazón es ser un lugar que ayude a personas a sanar en su proceso de restauración con la iglesia. Tenemos ese tremendo regalo y casualidad de que de verdad la mayoría de nosotros, no todos, porque más o menos conozco la historia de casi todos, pero la gran mayoría de nosotros hemos sufrido algún desencanto con la iglesia, algún tipo de dolor, de abuso, y eso está bien. Y no quiero que me malentendáis, nuestra generación suele ser como una generación muy dolida, de lamerse las heridas y ¡ay, los pobrecitos de nosotros nos hicieron daño! Pero no va por ahí, lo digo en serio. Muchos de nosotros hemos sufrido cosas porque la iglesia es santa, pero no perfecta, y hemos vivido cosas. Y es normal que nos duela, que tengamos heridas, que haya algunas cosas que nos suenen como peligrosas, pero queremos acompañar a las personas así. Y es muy difícil acompañar a personas dolidas, porque siempre ponemos el ejemplo, pero si tú tienes una herida, te quemaste porque fuiste a la playa, hacía mucho sol, te quemaste, ahora te pones una camisa, yo te toco la espalda porque te saludo, buenos días, y damn, tienes toda la espalda quemada, yo no lo sabía, y te he hecho daño. Pues totalmente involuntario, pero te he hecho daño. Entonces somos gente con la espalda quemada y nos damos muchos abrazos aquí. Entonces es complicado, pero tenemos esa responsabilidad. De nuevo, esto es como un poco el qué somos como iglesia. Las siguientes 2 semanas vamos a ir ampliando todo esto. Y para ir muy rápido, muy rápido, porque ni siquiera llegamos a la predicación, pero sabía que esto iba a ser largo, entonces hoy no hay predicación como tal, quiero que haya una reflexión y vamos a hacer reflexiones en los grupos de las mesas, ¿vale? Y después de esto, quiero escuchar todo lo que tenéis que decir, ¿vale? Pero creo que vamos a complementar muy bien. No hace falta que lo busquéis, pero en Efesios 4, ¿vale? El apóstol Pablo está hablando de una forma muy clara a la iglesia de Éfeso
sobre cuál es la responsabilidad como iglesia, ¿vale? Y entonces quiero que hagamos lo siguiente con el texto. Y va a ser muy, muy rápido. Acerquémonos a este texto desde la perspectiva de la doctrina, o sea, la enseñanza. De nuevo, no me refiero a doctrina en el sentido meramente teológico, sino al... Vamos a acercarnos a este texto en la clave de la enseñanza, ¿vale? Y, bueno, ahora tendrá sentido. Y vamos a hacernos esta pregunta mientras leamos el texto. ¿Qué nos pueden enseñar estos versículos sobre la forma de vivir la enseñanza en la iglesia? Entonces vamos a leer varios versículos, pero vamos a leer este primero. Entonces, quiero que lo leas muy rápidamente y en tu mesa hables de las siguientes preguntas que te voy a dejar. Pero vamos a leerlo muy rápidamente. Así que yo, este prisionero en el Señor, los animo a que vivan conforme a los principios a los cuales fueron llamados. No se enorgullezcan de ustedes mismos, sean amables y pacientes, demostrando tolerancia unos por los otros. En amor, perdón. Esfuércense por seguir siendo uno en el Espíritu mediante la paz que los une, pues hay un cuerpo y un espíritu, así como fueron llamados a una esperanza. El Señor es uno, nuestra confianza en Él es una, y hay un solo bautismo, hay un solo Dios, Padre de todo. Y eso es sobre todo y a través de todo y en todo. Vamos a hacer una pausa y quiero que ahí en vuestras mesas habléis. Primero, claramente Pablo está aquí haciendo una enseñanza más teológica. Vamos a leer más versículos, ahí ya no va a ser tanto. ¿Qué observas? ¿Qué se repite? ¿Cómo aplicamos eso hoy? Así que te dejo un par de minutitos para que en tu mesa, de nuevo, respondas estas preguntas. ¿Qué observas? ¿Qué se repite? ¿Cómo aplicamos eso hoy? Unidad no es uniformidad. Eso tiene que quedarnos muy claro. Unidad no es que todos seamos iguales. Si no, seríamos moscas. Eso siempre dice mi padre. Primeramente vemos, y esto me encanta, Pablo está escribiendo toda esta epístola desde la prisión. Sabemos que Pablo estaba prisionero. Y aún así, en ese estado, seguramente mal, anímicamente, físicamente, emocionalmente, o sea, Pablo está en la cárcel, no sabe si va a salir de ella o no. Pero empieza a hablar a la iglesia, habla de unidad. En el versículo 2 vemos esta clave que antes mencionaba, no se enorgullezcan, o sea, sean humildes. Sean humildes. Y entonces Pablo empieza a meter este tema, este hilo conductor de la unidad, no desde lo que Pablo cree que es la unidad, no desde lo que tú quieres que sea la unidad, sino desde lo que Dios dice que es la unidad. Esto es lo que es. Esto es uno. Y muchas veces en la iglesia hablamos de la unidad, pero queremos que la gente... Es como, la unidad es importante, pero ¿dónde? Aquí, donde estoy yo como soy yo y con lo que creo yo. No, 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 no. Eso no es unidad. La unidad es, tú estás allí, yo estoy aquí, no pensamos iguales, no somos los mismos, pero aún así, a pesar de que eres un tonto que me cae mal, tú y yo somos uno porque pertenecemos a la misma iglesia, estamos unidos al mismo cuerpo, estamos unidos en un montón de cosas. Vamos a saltar ahí al versículo 11 y dice, los dones que él dio fueron tantos que algunos pudieron ser pastores, otros profetas, otros evangelistas, pudieron ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y otros maestros, con el fin de preparar al pueblo de Dios en la obra de ayudar a otros para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Así crecemos hasta llegar a ser uno en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y crecer hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. Podéis buscar estos versículos de nuevo, si os hace falta. Y para estos versículos las preguntas son, Pablo está hablando aquí un poquito más de los dones. ¿Estos dones son excluyentes? ¿Cómo se relacionan con nuestra vocación? Que hablaba Gaby la semana pasada. ¿Cómo podemos ver estos roles hoy? ¿Son necesarios? Y mi aportación, lo voy a decir, es muy personal, ¿vale? Muy, muy, muy personal. Me encantó la predicación de la semana pasada. De verdad, me encantó. Y si no, bueno, es que... De verdad, te animo a que vayas al canal de YouTube. Está la predicación de Gaby y me pareció muy, muy buena.
Y la semana pasada Gaby hablaba un poco de la vocación cristiana, ¿no? Y hablaba un poco de cómo nosotros de alguna forma llevamos, nuestro trabajo como cristianos, nuestra vocación, a lo que quiera que hagamos. Y aquí, para mí es como muy personal en el sentido de, vamos a ver, y voy a ser muy, muy sincero con vosotros. Es como que a veces, como gente dolida con la iglesia, no entendemos que haya este tipo de roles en la iglesia, pero es que este tipo de roles en la iglesia no los puso el hombre, los puso Dios. Eso es lo primero. Entonces, Dios puso personas que hicieran un trabajo con el fin de preparar al pueblo de Dios en la obra de ayudar a otros, para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. O sea, que lo puso Dios. Que a veces chocamos con la idea de pastores, evangelistas, y está muy bien, Jack, tendríamos que definir primero qué es cada cosa, pero es como, no, eso no sirve. Nada. Sí sirve, no porque lo diga yo, sino porque lo puso Dios. Y lo segundo, un poco es, la iglesia, yo considero que si bien está bien que haya un pastor, en este caso soy yo, ¿cuántas personas aquí no tienen un don pastoral? El don pastoral no te hace subirte a un púlpito ni darte poderes que flotas. No, te hacen preparar al cuerpo de Dios en la obra de ayudar a otros para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Punto, punto. Y en ese mismo sentido, exhortaros a todos vosotros, porque vosotros, muchos de vosotros tendréis estos dones. Y si no los estás aplicando en la iglesia, y vuelvo a la presentación de antes, en esta comunidad de discípulos, si yo no me alimento de los dones que tenéis vosotros como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros y como apóstoles, me estoy perdiendo de mucho. Y ya más a nivel personal, y esto sí es cosa personal, Gaby hablaba de cómo no hay una distinción, o sea, nosotros, nuestro llamado como sacerdotes, lo que hablaba también de Lutero, habla del sacerdocio universal, y en nuestro trabajo somos sacerdotes. En mi caso, que mi trabajo es ser pastor, no hay una diferencia entre Aarón, pastor, y Aarón. Soy yo. Y es como mucha gente dice, de verdad te lo digo. De verdad te lo digo. Y no lo digo, y lo digo muy honestamente, porque soy un pastor joven, tengo 28 años, y la gran mayoría de vosotros sois mayores que yo. Yo lo entiendo. Y la gran mayoría de vosotros, y aquí a lo mejor me tiro un triple, pensáis, yo no tengo nada que aprender de este chaval de 28 años. Y me importa muy poco si lo piensas o no. Yo soy parte de esta comunidad de fe. Yo soy un discípulo de Jesús. Tengo algo que enseñarte y tengo algo que aprender de ti. Y si no te gusta lo que hago, puedes decírmelo. Y no me voy a ofender. Te lo prometo, no me voy a ofender. Me dolerá, pero no me voy a ofender. Y mi trabajo no es deciros cómo vivir. Mi trabajo es ayudar a preparar el pueblo de Dios en la obra de ayudar a otros para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Y al igual que el trabajo vuestro. Y lo pido aquí, y no lo pido a malas, pero de verdad, no hay una distinción entre Aarón pastor y Aarón amigo. Yo soy yo. Y yo llevo mi llamado, mi ministerio a mi vida diaria, porque creo en el sacerdocio universal, porque he tenido la bendición y la suerte de ser pastor, y no hay un momento donde me quite el sombrero de pastor, porque no lo tengo. Soy Aarón, y este es mi trabajo, y esto es lo que hago. Última parte, y ya esta parte no vamos a leerla en grupitos porque no nos da tiempo. Y dice, ya no deberíamos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina, confundidos por los engaños humanos y conducidos al error por personas astutas que hacen planes engañosos, sino que hablando la verdad en amor debemos crecer en todas las cosas en Cristo, que es nuestra cabeza. Es por él que funciona todo el cuerpo y cada coyuntura lo mantiene unido, mientras que cada una de las partes cumple su debida función. Así crece todo el cuerpo edificándose en amor. En este cuerpo que no es uniforme, porque no somos iguales, no vas a pensar como yo y yo no voy a pensar como tú, pero pertenecemos al mismo cuerpo. Jesús es la cabeza. Jesús es la cabeza. Y voy a decir de nuevo algo muy duro, que no se me malentienda, pero me da igual cuál sea tu opinión y a ti te tiene que dar igual cuál sea mi opinión. Es lo que Cristo dice que somos. ¿Que a ti te parece que la iglesia no es una? Perfecto, es tu opinión, y tu opinión, comparado con lo que dice la Escritura,
Si Cristo dice que somos uno, su palabra dice que Él es la cabeza de este cuerpo, te aguantas. Es lo que somos. Simplemente quiero hacer énfasis en el versículo 14. Ya no deberíamos ser más como niños, sacudidos por cualquier viento de doctrina. Me encanta porque como que este versículo es un poco así como random, pero va relacionado a todo lo que hemos leído antes. Primero, somos uno. Y Dios puso a gente para unificar este cuerpo. Y cuando somos uno y vivimos esta comunidad de discipulado, ya no seremos como niños sacudidos por cualquier viento de doctrina. El apóstol Pablo sabía lo que significaba esto. Él tuvo muchas sacudidas en barco, muchos naufragios. Y me encanta, ya no es como un niño sacudido por el viento de doctrina. Cuando seamos uno, cuando vivamos esta única doctrina, de nuevo, no en el sentido teológico, sino en el sentido de esta enseñanza, esta comunidad de enseñanza, cuando nos sirvamos los unos a los otros, cuando pongamos nuestros dones sobre la mesa y sirvamos a esta iglesia, a este cuerpo, a esta familia, dejaremos de ser como niños. Ay, bueno. Me sale a veces un poco... Es que son temas que me gustan, perdón. Me apasionan y creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Y de nuevo, no... Todas estas cosas que hablamos, por favor, créeme, no las hablamos para ser la iglesia guay. No queremos ser la iglesia guay, queremos ser una iglesia útil. Queremos ser una iglesia sana que pueda atraer a todas esas personas que no están llegando. Queremos ser una iglesia sana, de verdad, que yo tenga la humildad de aprender de todos vosotros y vosotros tengáis la humildad para aprender de mí. No podemos cerrar esto sin pasar rápidamente a la Santa Cena. Si alguien me puede ayudar a repartir, por favor. Para mí, de verdad, no hay mejor manera de terminar esta enseñanza que va muy acorde a la unidad con este momento único, especial e inigualable, de verdad, que tenemos como iglesia. El otro día lo hablaba con Almendra y me encantaría ser un poquito más vulnerable en algunas predicaciones y contaros un poco de mí. Y lo hablaba el martes, que se tocó el tema de la iglesia. Y para los que no me conocéis desde hace muchos años, Lara me hacía una broma, porque yo decía, yo tengo muchos problemas con la iglesia. O sea, yo en general, Aarón, iglesia, como que no íbamos muy de la mano. Y eso es un tema para otro día, pero de verdad he tenido a lo largo de mi vida mucho dolor y mucho resentimiento hacia la iglesia. Mucho, mucho. He pasado cosillas. Y les decía al grupo del martes que irónicamente yo desde los 13 años me empecé a decepcionar con la iglesia, súper pequeño. Porque me hacían bullying gente cristiana y eso es feo. Eso es una de las muchas cosas. Pero luego les decía que una de las cosas que más me ayudó a restaurar mi relación con la iglesia es la Santa Cena. Cuando estudiamos qué es la Santa Cena, es un símbolo, es el símbolo de unidad por excelencia. Todos nosotros que somos diferentes participamos del mismo pan, del mismo vino. Esto es un símbolo, pero es un símbolo de que participamos del mismo cuerpo. Cuando participamos de esto, recordamos que Jesús se dio por todos los que quieran participar. Por mucho que la persona de a tu lado te caiga mal, por mucho que la persona de a tu lado te haya hecho daño, el cuerpo de Cristo fue partido para todos ellos. Y eso es poderoso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado diciendo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Familia, Jesús no murió por ti específicamente. Murió por todos nosotros, para darnos libertad a todos los que quieran participar de su salvación. Hoy recordamos que hace 2000 años Jesús dio su vida en la cruz para salvarnos, para unirnos, para hacer de nosotros un pueblo, solo hay un pueblo, y que celebramos este símbolo hasta que Él regrese.